Este es Hirohiko Araki. Un día dijo: hey, voy a escribir un manga y mi protagonista se va a llamar Jojo. Y después dijo: voy a matar a mi prota y lo voy a suplantar por su descendiente, que igualmente se va a llamar Jojo. Y luego dijo: ¿saben qué? Voy a terminar esta historia con un tercer Jojo. Y luego, no sé, trabajo para la industria de la moda. Pero su editor le dijo: ¡no! JoJo a estas alturas ya es una franquicia súper querida y consolidada. No puedes privar al mundo de JoJo. Sigue escribiendo JoJo. Y Araki dijo: ¿sabes qué? Tienes razón. Voy a continuar hasta que el cuerpo y la franquicia aguanten. Pero lo haré bien. Y entonces escribió esta joyita llamada Diamond is Unbreakable. Pero de esa no hablaremos hoy, sino de lo que escribió después de ver El Padrino, JoJo's Bizarre Adventure, Golden Wind, la obra que resultó cuando Araki se propuso hacer cine. Bueno, realmente yo le estoy dando todo el crédito a Araki cuando voy a hablar de la adaptación animada, misma que tiene escenas inéditas. Pero el chiste me quedó cool. Suscríbete, dale like al video y vamos al tema. Puesta en escena, simbolismos y formas. El arte en Golden Wind. La obra inicia presentándonos el lugar donde se desarrollarán los eventos venideros: Nápoles, Italia, ciudad costera de hermosa presencia y zona turística con reconocimiento mundial. La primera imagen que se nos transmite de esta ciudad es luminosa y pacífica, pero al instante se matiza con el crimen. No todo es color de rosa. Hay una podredumbre, un mal, una realidad marginal y peligrosa que se oculta bajo la bella fachada de la zona y que ahora transitamos como espectadores mientras seguimos los pasos de un individuo. Queda claro desde un primer instante que este personaje es nuestro protagonista y no hace falta que diga palabra alguna para que lo asociemos con una figura heroica. Más bien, habla a través de sus acciones. Un maleante, representación tangible del crimen que antes se nos presentó, le roba su cartera a una turista y Giorno actúa al instante, recuperando el objeto y devolviéndolo a su dueña original. Un hombre íntegro que se opone a las acciones de aquellos que carecen de valores. O eso parecía. La realidad nuevamente se matiza ante nosotros. Giorno tan solo salvó la cartera de la turista para poder robarle él mismo. Nos queda claro entonces que él no se opone al mundo criminal, sino que forma parte de él. Podríamos llegar a pensar entonces que es un villano, pero su siguiente acción vuelve a matizar nuestra perspectiva. Utiliza el dinero robado para comprarse un helado y decide brindarle uno a un pequeño niño que veía las delicias congeladas con deseo. Entonces su bondad no era fingida. Tal parece que nuestro protagonista, al igual que Nápoles, tiene más facetas de las que parece. Es un ladrón amable, un criminal con ética. Es una contradicción andante, una amalgama entre lo sublime y lo grotesco. Un humano cualquiera si lo pensamos fríamente. Y aquel que liderará el avance de esta historia. Una introducción tonal perfecta en tan solo 2 minutos y medio. Se puede decir que la aparición de Bucciarati es el detonante que pone en marcha la trama central de la obra. Como es usual en JoJo's, el personaje se nos presenta con un rol antagónico, pero no tarda mucho en abandonar esta postura.
y unirse al protagonista en el bando de los héroes, entre comillas. Bruno pasa de ser un obstáculo más en el camino de Giorno a ser la oportunidad que este último estaba esperando para cumplir su sueño dorado, ser un gángster con la capacidad de erradicar a toda la escoria que forma parte de su ciudad. Y estoy citando las mismas palabras que en la serie se utilizan: sueño dorado, dorado como el oro, el tesoro más preciado de un pandillero, pero también un símbolo de riqueza, codicia y belleza. ¿Y qué mejor forma de describir el sueño de Giorno? Anhela poder y se cree digno de él, pero no busca el beneficio propio, sino más bien el de la polis. Alguien tiene que hacerse cargo y tomar las decisiones difíciles. Alguien tiene que velar por lo que es correcto y erradicar las impurezas. Podemos decir entonces que Giorno vive en un mundo grotesco, pero anhela y sueña con lo sublime. Su alma tiene la vista puesta no en lo horrible que es la realidad, sino en lo bella que puede ser. Y en esta serie, cuando hablamos de almas, hablamos de stands. Gold Experience posee la habilidad de otorgarle vida a objetos inanimados, o sea, el poder de la transmutación, la milagrosa capacidad de convertir lo mundano, simple y quizá patético, en una entidad con belleza propia. En otras palabras, Giorno anhela transformar la ciudad, dotarla de vida, y ese es exactamente el poder que posee su stand. Usualmente el camino hacia los sueños cumplidos está lleno de obstáculos, y usualmente estos obstáculos tienen nombre propio. En este caso, la primera piedra en el camino de Giorno se llama Polpo. Es poseedor del rango de capo en Passione, el grupo criminal más influyente en toda Italia, y es quien se encarga de poner a prueba a aquellos que, como Giorno, buscan unirse a la organización. Bucciarati es el primero en pronunciar el nombre de Polpo, y él mismo es quien dirige a Giorno a la morada del capo, una prisión. La negativa de Bucciarati con dar detalles y la peculiar locación a la que ahora Giorno se adentra solo dotan de mayor misterio la figura de Polpo. Todo parece ordinario, pero hay algo que claramente está mal. Sospecha que se confirma cuando Giorno accede a la celda. El uso del verde, el enfoque en estos rostros de piedra y el sonido de la enorme puerta de hierro cerrándose tras él. Giorno voltea y tenemos este plano. El detalle más interesante de aquí, me parece, es la luz y de dónde emerge. Es el suelo el que está iluminado, no el techo, como es lo usual. Esto dota al ambiente de un aire de inframundo. Genera la sensación de que algo emerge del subsuelo. Algo maligno, por supuesto. Un demonio. Otro plano magnífico, dominado por la imponente y amenazante figura de Polpo, que tapa toda luz y hunde a la figura de Giorno en la oscuridad. La necesidad tiene cara de perro, y Giorno ahora se ve obligado a seguir las indicaciones del monstruo que tiene enfrente. Polpo le impone una prueba que al inicio parece sencilla, pero que, por supuesto, termina deviniendo en un combate contra un stand, donde lamentablemente un inocente se vio involucrado. Esta pérdida accidental aflige a Giorno, pero al mismo tiempo le permite alcanzar una catarsis emocional que se ve simbolizada en este plano luminoso.
El hombre es tan solo una víctima más de la villanía criminal de Passione. La muerte de ese hombre es una razón más para Giorno de aferrarse a su ideal de erradicar aquello que considera malévolo. Su voluntad no flaquea. Su corazón dorado no cede ante la oscuridad, simbología que además se ve representada literalmente en el stand de Polpo, cuyo poder reside en las sombras y cuya debilidad es la luz del sol. En este punto, la figura de Giorno es totalmente luminosa y sublime. El mismo Koichi lo nota y por eso lo deja en paz. Pero entonces, nuevamente, el guión toma una curva y nos regresa a lo grotesco. No hay que olvidar que Giorno posee ambas facetas dentro de sí, y pese a que su mayor deseo es sin duda bello, está dispuesto a recurrir a lo horrendo para hacerlo realidad. Giorno entonces asesina a Polpo, y no de una forma, digamos, honrada, sino propiciando un suicidio involuntario. Un acto meticuloso y brutalmente tétrico, pero de índole justiciera y realizado en pro de un futuro dorado. Espero hayan notado que hay un círculo perfecto aquí. Comenzamos hablando de un equilibrio entre lo grotesco y lo sublime, y se terminó en lo mismo. Cine, sin duda. Muchas gracias por ver hasta el final. Y si disfrutaron del video, no olviden apoyar con sus likes, suscripciones y comentarios. Adiós, Muggles dorados.